Muy bien. Bueno, hoy vamos a estudiar un tercer sistema que realiza un movimiento armónico simple y es el péndulo simple. El péndulo simple pues es un modelo idealizado de un sistema que bajo ciertas condiciones realiza un movimiento armónico simple, es decir, cumple con las mismas características que los dos sistemas que vimos anteriormente, el masa-resorte horizontal y el vertical, es decir, tiene un punto de equilibrio, tiene una fuerza restauradora, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo que cada sistema va a tener algunas características diferentes. Por ejemplo, la fuerza restauradora del sistema masa-resorte no va a ser la misma que la del péndulo simple, ¿no? Sí. Porque el movimiento que realiza, las fuerzas que están actuando sobre este sistema son diferentes a las del sistema masa-resorte, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras características que se conservan. Es un sistema en el cual se puede aplicar el principio de conservación de energía. También es un sistema en el cual observamos máximos de velocidad y de aceleración, máximos de velocidad en el punto de equilibrio y de aceleración en la amplitud. La diferencia es el movimiento que realizan. En el caso del masa-resorte realiza un movimiento en una línea recta, un movimiento de traslación en una línea recta, y en el péndulo pues hacemos una traslación alrededor de un arco. Entonces eso implica que tengamos que considerar la definición del segmento de arco, que si recuerdan era el producto del radio por el ángulo, ¿no? Entonces voy a empezar la clase mostrando un simulador del péndulo para que ustedes vean cuáles son las características del movimiento, y posteriormente pues vamos a ir ya a los apuntes para hacer la deducción de la ecuación de movimiento, ver cómo queda la frecuencia, el período, la frecuencia angular para el péndulo, y finalmente concluir con un ejercicio. Muy bien, entonces vamos a, en primer lugar, ver esta simulación. También es de FET, que son para mí los mejores simuladores que hay para física y matemática, ¿verdad? Son bastante completos, ¿no? Ok, entonces empecemos en esta parte introductoria y ahí podemos observar realmente lo que compone a un péndulo. Este péndulo que aparece en la simulación no es un péndulo simple en sí, porque el péndulo simple considera varias suposiciones. O sea, tengo que cumplir con ciertas restricciones para considerarlo un péndulo simple. Realmente el que está aquí es un péndulo bastante realista, es decir, puedo agregar fricción del aire, puedo agregar, cambiar la longitud, cambiar la masa, ¿verdad? Puedo cambiar la aceleración de la gravedad, muchas cosas podemos hacer aquí, ¿no? Pero bueno, en general, el movimiento del péndulo es así. Usted tiene una cuerda, la cuerda tiene una masa que es despreciable, además la cuerda es inextensible, es decir, en la medida que el péndulo está realizando sus oscilaciones, la longitud no está cambiando, o sea, es una longitud fija. La próxima semana ustedes van a hacer un laboratorio en el cual van a utilizar un péndulo simple para medir la aceleración de la gravedad aquí en el edificio de física. Entonces, pues ya desde el miércoles se ha dejado colgando a los péndulos precisamente para lograr eso, para lograr que la cuerda se estire todo lo que se tenga que estirar debido al peso del objeto. Entonces, el peso del objeto, que ustedes pueden ver en color azul al final de la cuerda, es muchísimo más grande que el de la cuerda, muchísimo más grande. De tal manera que lo que yo quiero conseguir con eso es que el centro de masa de todo el péndulo esté justamente en el centro de masa del objeto que está colgando, ¿sí? De hecho, ustedes cuando hagan el laboratorio la próxima semana van a medir la longitud del péndulo, y la longitud del péndulo por defecto siempre se define desde el pivote
que es esto que ven aquí arriba, el pivote. No estoy anotando. Ahora sí. Esto que está arriba, eso es el pivote. Y esto, pues, es la masa, ¿no? La masa del objeto, o de la bola, o... Normalmente, bueno, al menos en el laboratorio van a utilizar un objeto de geometría esférica, porque es la geometría que permite una menor fricción con el aire. Entonces, esa es la deseada. Y por lo tanto, entonces, bueno, así se compone, ¿no? Entonces, nosotros definimos, repito, la longitud del péndulo como la distancia que hay desde el pivote hasta el centro de gravedad del objeto. Entonces, procuramos que el objeto no sea tan grande, pues, para que no nos desviemos de esa aproximación. Bueno, entonces, para conseguir oscilaciones, lo único que debo de asegurarme es que las oscilaciones sean sobre un mismo plano. Es decir, que si yo estoy viendo el péndulo desde arriba o desde abajo, tengo que observar que el movimiento es sobre una línea recta, que no hace círculos, que no hace elipses, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que asegurarse. Entonces, en el simulador, obviamente que eso es mucho más fácil, ¿verdad? Pero ya en la práctica sí hay que tener un poco de cuidado. Entonces, simplemente yo lo desplazo una cierta cantidad y lo dejo que complete las oscilaciones, ¿no? Entonces, voy a pararlo por aquí en algún punto cualquiera. ¿Okay? Y vamos a notar un par de cosas. Lo primero es notar que hay un punto de equilibrio. El punto de equilibrio de la oscilación es la vertical, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio nosotros en los péndulos, o las oscilaciones más bien en los péndulos, nosotros las medimos no en base a un desplazamiento en X, sino que el desplazamiento en este caso es un segmento de arco. O sea, si usted nota aquí, voy a tratar de trazar una línea que venga más o menos así. Ups, más o menos así. Entonces, este sería como el arco. Eso que está abajo sería como el arco que describe el péndulo, ¿no? Sí. Entonces, ese arco lo denotamos con la letra S. Y recordamos que S está definido como R teta en trigonometría. Entonces, para nosotros, el desplazamiento aquí, lo que antes era la X en el sistema masa-resorte, va a ser una S. Va a ser una S. Pero en un segmento de arco, el radio es constante, así que por lo tanto, indirectamente, el desplazamiento lo puedo medir en términos de teta también. O sea, ¿cuántos grados se está desplazado de la vertical? ¿Cuántos grados se ha desplazado de la vertical? Entonces, la vertical es cuando el ángulo es cero, medido desde la vertical, ya sea para acá, medido para acá, eso sería de forma antihoraria, o medido para acá de forma horaria, ¿no? Ok, entonces, por lo tanto, este punto representará el teta máximo positivo y este punto representará el teta máximo negativo. Este es el equivalente al positivo de la amplitud, en el caso del sistema masa-resorte, y este es el equivalente al negativo de la amplitud del sistema masa-resorte. ¿Y qué cosas sabemos del movimiento armónico simple en las amplitudes? ¿Qué cosas sabemos? ¿Qué hay ahí de importante? Que la velocidad es cero. La velocidad es cero, correcto. Velocidad es cero. ¿Qué otra cosa sabemos? Aceleración es máxima. Aceleración máxima, correcto, ¿no? Lo mismo para el otro lado. V sub 0, aceleración máxima, ¿no? Lo único que cambia es que en un lado es positivo y en el otro lado es negativo. Aquí sería negativo.
Esa es la diferencia. Ajá. Y sabemos que la aceleración máxima, sabemos que en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima y que la aceleración es cero, ¿no? O sea, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí voy a marcar en color esos puntos importantes. Aquí teta vale 0 en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, vea que tiene características similares, ¿no? Tiene los puntos de desplazamiento máximo, tiene un punto de equilibrio. En esos puntos de desplazamiento máximo las aceleraciones son máximas. En el punto de equilibrio la velocidad es máxima, tiene exactamente las mismas características, por lo tanto es un movimiento armónico simple. Obviamente no lo he probado todavía, ¿verdad? Por ahora solo quiero describirlo aquí con el simulador. Ya lo voy a probar usando las ecuaciones, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, así se define. Es un sistema muy sencillo, no tiene mayor cosa. Quizás una de las características más importantes aquí es que, al igual que el sistema masa-resorte vertical, tengo la presencia de la energía potencial gravitacional también, porque si se fija la masa está cambiando de altura. Entonces implica que yo defina una referencia. Normalmente esa referencia es el punto de equilibrio, porque es el punto más bajo que alcanza la masa, ¿no? Entonces existe la presencia de una energía potencial gravitacional. No hay energía potencial elástica porque hay resortes, ¿verdad? Eso implica entonces que si las formas de energía que están presentes en el sistema no son las mismas que las del sistema masa-resorte horizontal, entonces la expresión de la energía mecánica no es la misma. No voy a decir que la energía mecánica aquí es un medio de K por A cuadrado, ¿verdad? Como era en el sistema masa-resorte horizontal. Habría que hacer la deducción de la expresión general, ¿verdad? En este caso no queda tan simple como los anteriores, y por eso usualmente en estos cursos introductorios no se suele llegar hasta ahí, ¿verdad? Los problemas más que todo van en... Permítame. Ya va a cargar otra vez. Sí, es que a veces el internet aquí tiene sus fallos, pero en general no es tan malo. Ahora sí. Ahí está. Bueno, entonces les decía que en estos cursos introductorios usualmente no nos metemos tanto con eso, o sea que no vamos a llegar en este péndulo simple, no vamos a llegar tan lejos de ir a escribir una ecuación, por ejemplo, para calcular la frecuencia angular, para calcular la constante de fase o para calcular la energía. No vamos a llegar hasta ahí. Usualmente nos quedamos con encontrar expresiones para el periodo, para la frecuencia, tal vez encontrar la rapidez máxima, cosas como esas, ¿no? Okay, entonces me voy a los apuntes después de esta introducción y vamos entonces a deducir. Vamos a deducir la ecuación para el péndulo. Muy bien, entonces vamos a hacer una figura. El péndulo está compuesto por una cuerda. Vamos a poner aquí una línea de referencia. Que va a ser la vertical. Ahí está. Y lo vamos a colocar desplazado un cierto ángulo por acá. Ese ángulo es teta. La longitud, el arco que subtiende este péndulo viene más o menos así. Y como ya había mencionado antes, la longitud se mide a partir del pivote hasta el centro de masa. O sea que esa es la longitud del péndulo.
Ok, entonces voy a representar aquí cuáles son los vectores que están actuando en el movimiento del péndulo. Aquí tengo una masa M y hay un primer vector, pues el obvio, que es el del peso. Aquí tengo un primer vector que es mg y también está sometido a un tirón de parte de la cuerda, que sería la tensión, y esa fuerza, esa fuerza del peso la puedo descomponer en dos vectores, dos componentes, que sería, si nosotros vemos aquí por relación de triángulos, me quedo, voy a borrar este, no me quedo tan bien, quedaría, ahí sí. Por relación de triángulos, ustedes pueden notar que el ángulo θ queda exactamente aquí, queda exactamente aquí. Entonces, por lo tanto, las componentes del peso, por la forma en la que voy a medir, o sea, es decir, voy a definir un sistema de referencia fijo en el objeto, de manera que hacia aquí, tal vez en otro color, ¿no? Así. De manera que estas serían las Y y estas serían las X. Es un marco de referencia móvil, es decir, un marco de referencia que se va moviendo con el objeto. En ese marco de referencia, entonces nosotros tendríamos, pues aquí, la componente mg, ¿no? Que es teta, y aquí tendríamos la componente mg por el seno de teta. Muy bien. Ok, entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre del péndulo, ¿sí? Y ahora pues lo que debo de hacer es usar la segunda ley de Newton, la cual me dice que la sumatoria de fuerzas, en este caso en X, porque para el marco de referencia que yo he definido, el movimiento se da en X, sumatoria de fuerzas en X no es a cero, sino que es igual a la masa por, eh, por la aceleración, masa por la aceleración. En este caso, el movimiento se da en X y en X solo hay una fuerza que es mg seno de teta. Y por la referencia que he tomado, eso sería menos mg seno de teta. Y del otro lado, pues tendría la masa por la segunda derivada de el desplazamiento. Pero en este caso, el desplazamiento, como ya había adelantado antes, se mide en términos del arco, ¿no? Entonces, ese es el arco que subtiende el objeto. Aquí lo voy a marcar, ¿no? Es precisamente este arco que está definido ahí, ¿no? Pero nosotros sabemos que el arco está dado por el producto de L por teta, donde L es lo que vendría a ser lo mismo que R cuando nosotros usamos la definición del segmento de arco, multiplicado por el ángulo teta, que es el desplazamiento angular que tiene el objeto, ¿no? ¿Sí? Licenciado, no se le escucha. Creo que se le apaga el micrófono. Silenciado, Leque.
¿Me escuchan ahora? Sí, ya se lo Sí, escucho. ya se lo escucha. Ok, aparentemente eso es un poco normal, entre comillas, con este internet de aquí en la universidad. A veces como que se va por un ratito, ¿verdad? Entonces en esos momentos les pido paciencia. Bueno, les decía que usamos la definición del segmento de arco L por teta, ¿no? Donde L es lo mismo que el radio, en este caso el péndulo, el L coincide con el radio, y lo sustituimos en la segunda ley de Newton. Entonces me va a quedar la derivada, la segunda derivada del producto L teta, pero L es una constante, así que puedo usar la propiedad de linealidad de la derivada, y me quedaría que mg seno de teta es igual a ml segunda derivada de teta con respecto al tiempo, ¿no? Y cancelo las masas y voy a mandar a dividir, voy a reordenar aquí los términos, voy a mandar a dividir el L, me va a quedar menos G 3L por el seno de teta. Ok, entonces, aquí estoy a un paso de probar que este es un sistema que realiza un movimiento armónico simple. Sin embargo, lo que yo esperaría del movimiento armónico simple es lo siguiente, que la segunda derivada del desplazamiento sea el negativo de omega cuadrado por teta, ¿no? Si se acuerdan, es la misma definición en el sistema masa-resorte, con la diferencia que en el sistema masa-resorte el desplazamiento se medía en términos de X, aquí es en términos de teta. Entonces, el problema es que al lado derecho de la ecuación me queda el seno de teta, no me queda teta, no me queda teta. Entonces, ahí tengo que tener un poco de cuidado, tengo que tener un poco de cuidado. Para eso, para lograr eso, entonces se hace una aproximación y es la que se conoce como la aproximación para ángulos pequeños. Teta pequeño. Ok, resulta que para valores muy pequeños del ángulo se cumplen las siguientes identidades trigonométricas. Se cumple que el seno de teta es aproximadamente teta y se cumple que el coseno de teta es aproximadamente 1. Ok, entonces usted puede probar esto en la calculadora, ¿verdad? Puede probar esto en la calculadora, solamente que tenga cuidado de que el ángulo esa aproximación es válida, pero cuando el ángulo esté escrito en radianes, ángulo escrito en radianes. Y básicamente es que el ángulo teta va tendiendo a cero, y al ir tendiendo a cero, entonces pues se obtiene esa aproximación. Bueno, entonces se preguntarán cuáles son los ángulos pequeños, ¿verdad? O hasta dónde se considera un rango de ángulos pequeños. Más o menos la aproximación esta funciona para ángulos desde 0 hasta 10 grados. De 10 grados en adelante, pues ya la aproximación no es tan buena. No es tan buena. Entonces, en el libro, de hecho voy a mostrar la gráfica. En el libro hay una figura que nos orienta en ese sentido para ver en qué rango es válida esta aproximación. Es la figura 14.22. Aquí está. Entonces, en esta gráfica, en la misma gráfica se colocan tanto la fuerza menos mg seno de teta y menos mg teta. ¿Sí? O sea, es decir, si es válida la aproximación de decir que el seno de teta es aproximadamente teta. Entonces, fíjese que la línea punteada que representa la aproximación se
es aproximadamente igual a menos G entre L por teta. Entonces, esta ecuación sí representa un movimiento armónico simple. Y esta es la ecuación de movimiento del péndulo simple. O sea, ese apellido que se le da de simple incluye todas las características o aproximaciones que habíamos visto, ¿no? Incluye la característica de que la masa de la cuerda es despreciable, que es inextensible, que la oscilación se desarrolla alrededor de un plano y que las oscilaciones son pequeñas. Son pequeñas. Pues obviamente lo que hago ahora es comparar esta ecuación con la definición del movimiento armónico simple y entonces por lo tanto por simple comparación se ve que el cociente G entre L es omega cuadrado. Entonces definimos omega como la raíz de G entre L. G entre L. También puedo definir la frecuencia, que es omega sobre 2pi, o sea, 1 sobre 2pi por la raíz de G entre L. Y el periodo, que sabemos que se define como 2pi entre omega, entonces me quedaría 2pi por la raíz de L entre G. Y ahí están las ecuaciones, que si se fijan, obviamente no son las mismas del sistema masa-resorte, ¿no? Cada sistema tiene sus propias ecuaciones. Lo más importante que se puede observar en estas ecuaciones es que el período, por decir una de las tres, el período es independiente de la masa del objeto. Eso en nuestra cabeza puede resultar un poco contradictorio porque uno dice, bueno, si tengo un péndulo con una mayor masa, las oscilaciones tienen que ser más tardadas, más lentas, ¿no? Si la masa es más ligera, pues las oscilaciones se completan en un menor tiempo. Pero bueno, eso es parte de haber considerado las aproximaciones anteriores. ¿Sí? Hay una alternativa también. Si nosotros no queremos usar ángulos pequeños, si queremos usar un ángulo grande, entonces esta ecuación que está aquí, esta ecuación sí se puede resolver, solamente que hay que usar técnicas más avanzadas. Hay una técnica de solución de ecuaciones diferenciales que se llama integrales elípticas y esa es la técnica que deben usar para resolverlo. La solución de una integral elíptica pues es una solución en serie, es una aproximación. Entonces el libro de texto ya nos da la solución de esa ecuación para el periodo y nos muestra esta ecuación, la 14.35. Entonces en esta, si se fijan, es una serie y entre más términos usted le agrega a la serie, pues más preciso es el periodo del péndulo. Entonces en este caso, pues realmente nosotros no utilizamos mucho esta expresión, ¿verdad? Porque realmente es muy tardado hacerlo de esa manera. Pero lo más importante a notar aquí es que si usted solo toma el primer término de la serie, es exactamente la misma fórmula que escribimos anteriormente. 2pi por la raíz de L entre G, ¿no? Entonces, en la medida que va tomando más términos de la serie, pues mejor va a describir el periodo. Claro que esta ecuación aún tiene algunas desviaciones de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no considera la fricción, ¿sí? Y también no considera una posible desviación de un plano de oscilación. Bueno, entonces ya tenemos aquí la descripción completa del péndulo simple y ahora pues vamos a resolver un problema. Muy bien, el problema 14
14.45 del libro de texto me dice que un péndulo simple de 0.240 metros de longitud se tira, perdón, de un péndulo para moverlo 3.5 grados hacia un lado y luego se suelta. Entonces tengo los siguientes datos en esa primera oración. El primero es la longitud del péndulo, 0.240 metros, y el teta máximo, o sea, ya directamente me están dando la amplitud, 3.50 grados, es teta máximo la amplitud. Y luego dice que se suelta desde ahí. O sea, ya prácticamente me está diciendo cuáles son las condiciones iniciales de la oscilación también. Aunque no las voy a necesitar, pero vale la pena también escribirlas. En teta igual a 0, en t igual a 0, el t se encuentra en el ángulo máximo y la rapidez de traslación es igual a 0, porque se suelta ahí. Bien, en el inciso A me pide cuánto tarda la lenteja, usualmente así se le llama a la masa que está unida a la cuerda, una lenteja. La lenteja del péndulo para alcanzar la rapidez máxima. Ok, entonces les pregunto, ¿dónde se alcanza la rapidez máxima para el movimiento armónico simple? En el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cuánto es el tiempo en ir desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto es el tiempo que va a tardar en ir desde ahí hasta ahí? Entonces, el delta t, intervalo de tiempo, sería el tiempo final, o sea, el tiempo cuando teta vale 0, menos el tiempo inicial cuando teta es igual a teta máximo, ¿no? Pero por los mismos datos del problema, nosotros vemos que este es igual a 0, ¿no? T es igual a 0, porque ahí inicia la oscilación. Y entonces, pues, básicamente lo que tengo que encontrar es ese tiempo. Si recuerdan, cuando vimos el sistema masa-resorte horizontal, hicimos un problema similar a este. Sin embargo, allá era posible, bueno, aquí también, ¿no? También es posible determinar la ecuación de movimiento. Ahora, lo que pasa es que la fórmula, si ustedes se acuerdan, allá nosotros teníamos una ecuación que era que X igual a coseno de omega t más phi, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el equivalente de esa ecuación para el péndulo? ¿Cuál sería el equivalente? Pues el equivalente sería teta igual, que teta es el desplazamiento, y del lado derecho la amplitud es el teta máximo por el coseno de omega t más phi. Ahora, pero aquí hay que tener cuidado con este phi. Este phi no tiene la misma ecuación que tenía en el otro, ¿verdad? Bueno, no es que no tiene la misma, sino que van a aparecer otras expresiones ahí, no va a aparecer la velocidad traslacional, sino que es una velocidad angular. Entonces realmente es un trabajo muy grande el que tengo que hacer de deducción. No puedo simplemente escribirla como la otra. Ese camino es demasiado largo para irse por ahí. Es demasiado largo. Lo que me conviene aquí es darme cuenta, ¿se acuerdan que siempre les hablé de que el movimiento armónico simple era un movimiento de 4 tiempos? O sea que se podía separar en 4 partes iguales que completaba en tiempos iguales. Entonces, si noto este intervalo desde el punto inicial hasta el punto final es igual a un cuarto de la oscilación, un cuarto de la oscilación. Entonces, si eso es un cuarto de la oscilación, lo que quiere decir es que ese tiempo es igual a ¿qué?
¿A qué será igual entonces ese tiempo? Si ese movimiento es de un cuarto de la oscilación. Un cuarto del periodo. Un cuarto del periodo, correcto. Un cuarto del periodo. Entonces, por lo tanto, lo único que tengo que hacer para calcular el periodo, el delta t, es calcular el periodo. Y el periodo, ya lo habíamos anotado aquí arriba, es 2pi por la raíz de L entre G. Entonces tendría un cuarto por 2pi raíz de L entre G. Entonces cancelo aquí, este 2, y aquí me quedaría un 2. Y por lo tanto, entonces, el delta t sería pi entre 2 por la raíz de L, que L es 0.240 entre G, 9.8 metros por segundo cuadrado. Ok, ayúdenme con ese cálculo. A ver cuánto les da a ustedes. 0.24. 0.25 redondeado. Ok. Entonces, bueno, ahí está. Ese es el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quedó claro esto de cómo se calculó el delta T? ¿O alguien todavía tiene dudas? Ok, ahora quiero que ustedes mismos me respondan el inciso B. ¿Cuánto tarda el péndulo si se suelta a un ángulo de 1.75, o sea, la mitad del teta máximo anterior, en vez de 3.5? ¿Qué dicen ustedes? No necesitan hacer ningún cálculo. Tarda lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Porque si se fijan, el delta T depende del periodo, ¿no? O sea, básicamente, permítanme que siempre pasa lo mismo, que como que me saca por un momento de la reunión, pero ahí va. Ahí estamos. Okay. Les decía que el delta T de un cuarto de la oscilación depende directamente del periodo, ¿no? Y el periodo para un péndulo simple es independiente de la amplitud o del teta máximo. Entonces no importa cuál sea el teta máximo, si el periodo solo depende de la longitud del péndulo. Si mantengo la longitud del péndulo, entonces su periodo se mantiene. Entonces la respuesta del inciso B es que el delta T para un teta máximo de 1.75 es igual al delta T para un teta máximo de 3.5, igual a 0.25 segundos. Y la justificación es que el periodo es independiente de la longitud. Deme un momento.
Ok, sigamos. Bueno, entonces, vamos a hacer, antes de cerrar la clase, solo vamos a agregarle un extra a este problema. Extra. Para aprovechar que ya lo tenemos aquí. Y es encontrar la expresión de la rapidez máxima, ¿no? Sí. O sea, el problema me habla de que encuentre cuánto tarda la lenteja en alcanzar su rapidez máxima, ¿verdad? Pero todavía para este sistema no tenemos una ecuación que me permita calcular la rapidez máxima. Entonces eso es lo que quiero hacer. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces voy a tomar la misma figura anterior. La misma figura anterior. Y aquí tengo los dos momentos, ¿no? El momento en el cual tengo el inicio de la oscilación, aquí. Este es el inicio. Y este es el final, por decirlo así. No es que es el final de la oscilación, ¿verdad? Pero es el punto de equilibrio. O tal vez no sea lo mejor ponerle así. Este sería teta máximo. Y este sería teta igual a 0. Bueno, entonces, yo sé que aquí, como habíamos mencionado, la rapidez es igual a 0. Y aquí habíamos mencionado que la rapidez es igual a la rapidez máxima. Entonces, eso me va a permitir a mí encontrar eso. Voy a definir una referencia de alturas. Voy a decir, bueno, aquí esta va a ser la altura h igual a 0. Y esta aquí va a ser la altura, pues h, ¿no? Cualquiera, una altura h. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar la trigonometría. Voy a utilizar la trigonometría. Este es el arco, ¿no? Entonces voy a sombrear aquí un triángulo que se va a formar. Ese es un triángulo rectángulo, ¿no? Ese triángulo rectángulo, no, lo voy a poner mejor aquí, ¿sí? Es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo teta aquí, que es el teta máximo. Teta máximo. La hipotenusa de ese triángulo es la longitud del péndulo, ¿sí? Y yo quiero calcular esta altura de aquí, que es la altura h', así lo voy a llamar, h'. Entonces, para calcular h', ¿qué función trigonométrica tengo que utilizar? No. ¿Cuál? No. ¿El seno o el coseno? Coseno. Coseno. Coseno, ¿no? Coseno. El coseno del teta máximo es igual al lado adyacente, que es h', entre L, que es la hipotenusa. Muy bien, entonces despejo yo de aquí para h' y sería L por el coseno de teta máximo. Perfecto, entonces ahora yo sé de esta misma figura que todo eso es L, ¿no? Todo eso es L. Y si me fijo, de esa figura, me fijo que H, o sería más bien, sí, correcto, H más H' es igual a L, ¿no? H es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta la amplitud. Y el otro poquito que está arriba es a lo que le llamé H', ¿no? Sí. Entonces voy a despejar para H porque es lo que ando buscando, H. H es L menos H', o sea, sería L menos L coseno
de teta máximo. Saco factor común y me queda 1 menos coseno de teta máximo. Ok, entonces ahí tengo eso. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar el principio de conservación de energía. Yo ya sé que como este es un sistema que realiza un movimiento armónico simple, entonces hay conservación de energía. Entonces yo puedo decir, este fue el primer paso, este es el segundo paso. La energía en teta máximo tiene que ser igual a la energía mecánica en teta igual a 0. Otra vez, permítanme. Como que me quita la pantalla y tengo que volverla a poner. Ok, teta igual a 0, ¿no? Aquí, teta igual a 0. O sea, la energía en esos dos puntos tiene que ser la misma. Bueno, ¿qué forma de energía hay en teta máximo? No hay cinética, ¿verdad? Potencial gravitacional. Potencial gravitacional. Entonces ahí tendría mgh. ¿Y qué energía tengo en el punto, en el mínimo? En el punto de equilibrio, perdón. ¿Qué energía tengo? ¿Hay potencial gravitacional ahí? Sería 0, no hay movimiento en el punto más. No hay ninguna forma de energía ahí. No hay energía ahí. Cinética sería. Cinética. Entonces sería 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Entonces ahí ya encontré la expresión para la velocidad máxima. Velocidad máxima es igual a la raíz de 2gh. Y ya tengo quién es h. Entonces la rapidez máxima es la raíz de 2g L1 coseno de teta máximo. Y ahí está. Entonces, vea que no es tan fácil como en el caso de del sistema masa-resorte, que era, bueno, sí hay una forma de expresarlo como, porque la rapidez máxima, si se acuerdan, era omega por la amplitud, ¿no? Entonces, ahí es un poco diferente, ¿no? Pero sí se puede escribir así también, como omega por la amplitud. Solamente que la amplitud es teta máximo, ¿sí? Quiero diferenciar una cosa. Aquí, como esto se trata de un movimiento en un arco, entonces realmente hay dos velocidades. Esta es la velocidad máxima, esta es la de traslación, y está también el teta máximo con un puntito arriba. No sé si están familiarizados con esa notación. Esperen, no me están viendo la pantalla, a ver, se quedó congelada, ¿no? Sí. Sí, está congelada. No sé por qué. Sí, es que me saca de la reunión. Ahí va. Como que se reinicia la llamada. No sé por qué. Bueno. Otra vez. Ahí va. Entonces, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Ustedes tienen que distinguir entre dos tipos de velocidades en el péndulo. La velocidad traslacional y la velocidad rotacional. ¿Sí? Entonces, la que yo acabo de encontrar es la rapidez máxima traslacional. ¿Sí? La que nosotros usamos allá, si quisiéramos utilizar la ecuación aquella de rapidez máxima, similar a como la vimos en el sistema masa-resorte, ahí sí, esto sería más menos omega por teta máxima. Esta expresión sí. Entonces, aquí hay que, allá no, allá hay una sola rapidez de traslación. Aquí hay una de rotación y una de traslación. Entonces, la equivalente del omega por A que nosotros vimos en el sistema masa-resorte es omega por A, que aquí es el teta máximo. Entonces, la que estoy encontrando son
los radianes por segundo máximos, pero los radianes por segundo máximo es una rapidez rotacional. Y está la traslacional. Para la traslacional hay que hacer lo que les mostré anteriormente. Pero se puede pasar de una a la otra, ¿sí o no? ¿No se acuerdan de física 100? Yo puedo escribir la rapidez de traslación en términos de la de rotación. ¿Sí, verdad? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? ¿Con qué ecuación? Radio por omega. Omega. Bueno, no usen omega aquí porque omega lo van a confundir con el otro. Yo sé que en física 100 usaron omega para la rapidez rotacional, ¿verdad? Pero no recomiendo. Yo recomiendo usar más esta notación de un punto arriba. Teta punto. Teta punto es lo mismo que la rapidez rotacional, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a ver, era la velocidad era R por teta, ¿no? Así. Sí, ¿verdad? Así era. Sí. Correcto. Esa es la ecuación, ¿no? O sea, solo que ustedes en lugar de usar teta punto antes utilizaban omega. Pero aquí yo no recomiendo usar omega porque lo van a confundir con la frecuencia angular. Y cuidado, la frecuencia angular no es lo mismo que la rapidez de rotación. No es lo mismo. Aunque tienen las mismas unidades, pero no son lo mismo. Cuidado con eso. Bueno, entonces con eso cierro la clase. Vamos a ver si el lunes hacemos otro problema para ir un poquito más adelante, tal vez con estas ecuaciones que acabamos de mencionar aquí, y así pues que quede más claro. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Uf, se fue la luz. ¿Sí me escuchan? No, no me escuchan. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, es que hubo un bajón de la energía, entonces pensé que me había desconectado. Ok, bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, si no cerramos aquí la clase. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Recuerden, la próxima semana tienen laboratorio. Jailin Marcela. Tiene que venirse para Tegucigalpa. Vaya, pues. Yo hice que se fuera la luz.